Hola, sí, probando, probando. Estamos una vez más aquí para grabar otra sesión de WhatsApp Prof, de hacer una pequeña traducción de estos temas tan importantes que nos acercan al fin del tiempo. Esperamos sea del gusto de ustedes y bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Hola, profe. ¿Qué te pasa? Lo siento. ¿Cómo estás? No preguntes. Bueno, entonces continuemos. Continuemos. Las vaquillas rojas. ¿De qué se trata esto? Bueno, Martín, han llegado las vaquillas rojas, de eso se trata. Bueno, tenemos que orar para que podamos entender lo que está pasando aquí. Padre Celestial, gracias por reunirnos de nuevo. Necesitamos tu ayuda más que nunca, estamos al borde de grandes acontecimientos y necesitamos tu guía. Ilumina nuestras mentes con el Espíritu Santo y guíanos en esta conversación. En el nombre de Jesús, amén. Martín, sí que ya hemos hablado de estos temas antes, pero siempre hay novedades, ¿no? Que le dan cierta urgencia al asunto. Por supuesto, ves todo, incluso tu serie Total Slaughter, que se grabó en 2004, y todo sigue siendo relevante, solo que los jugadores han cambiado un poco, pero su género sigue siendo el mismo y la misma agenda. ¿Qué pasa con las novillas rojas? ¿Por qué son importantes? ¿Y qué relevancia tienen para nosotros? Martín Lutero, los primeros padres de la iglesia y todos los reformadores se dieron cuenta de que el Israel de Dios no eran los descendientes físicos, sino aquellos que tenían la fe de Abraham a lo largo de los siglos, incluyendo la era cristiana. No vamos a decir lo que creían todos los padres de la iglesia, pero comencemos con los reformadores. Martín Lutero, en su escrito sobre Gálatas, capítulo 6, acerca de Israel, capítulo 6, versículo 16, acerca de Israel de Dios, y habla sobre los falsos apóstoles y los judíos que se jactaban de sus padres, su elección, la ley y demás. Luego cita Romanos 9, 4 al 5, afirmaba que el Israel de Dios no son los descendientes físicos de Abraham, Isaac e Israel, sino aquellos que junto con Abraham creen en las promesas de Dios reveladas en Cristo, sean judíos o sean gentiles. ¿Sí? Esta es la postura del protestantismo. La postura de Pablo y la postura que sostenían los padres de la iglesia y nuestros pioneros, mm, pero algunos lo han olvidado. De hecho, la mayoría parece haberlo olvidado. Veamos qué dice Juan Calvino. En su escrito sobre Gálatas acerca de Israel de Dios, ridiculiza indirectamente la vana jactancia de los falsos apóstoles que pretendían ser descendientes de Abraham, según la carne. Existen dos clases que llevan este nombre. Un supuesto Israel, que aparenta serlo ante los ojos de los hombres, y el Israel de Dios. La circuncisión era un disfraz ante los hombres, pero la regeneración es una verdad ante Dios. En resumen, Calvino denomina al Israel de Dios a aquellos a quienes formalmente llamó hijos de Abraham por la fe, citando Gálatas 3:29. Esto incluye a todos los creyentes, sean judíos o gentiles, unidos en una sola iglesia. Esta es la postura reformada. Reiteramos que es la postura bíblica. ¿Por qué el mundo evangélico la rechaza? Podría aceptarla. Se dejaron influir por los jesuitas. ¿Fue por el poder de influencia?
Probablemente. Veamos a Grayton Guinness, teólogo de la Iglesia de Inglaterra, escribió sobre el catolicismo y la reforma y sobre el templo de Dios. Y dice, observen el lugar ocupado por el hombre de pecado, el templo o casa de Dios. No puede ser ningún templo judío. Eso es bastante enfático. Sí, y muy directo. Pablo, quien usa esta expresión en estos retratos proféticos del catolicismo, la emplea tanto en Corintios como en Efesios como referencia a la iglesia cristiana. En la segunda epístola a los Corintios, escribiendo a los cristianos gentiles, dice, vosotros sois el templo del Dios viviente. En Efesios llama a la iglesia un templo santo, una morada de Dios por medio del Espíritu. Pero para Pablo enfáticamente el templo de Dios era la iglesia de Cristo. Eso es lo que reconocían. Este es el templo en el que sus ojos proféticos vieron sentado al hombre de pecado, y no es una persona en el templo de piedra, sino un poder en la iglesia cristiana. ¿Es así de simple? Es directo y muy claro, y también es exactamente lo que dice la Biblia. Es muy bíblico. Veamos el testimonio del espíritu de profecía. Todo el Nuevo Testamento es inseparable, pues ambos son enseñanzas de Cristo. La doctrina de los judíos que aceptan solo el Antiguo Testamento y no conduce a la salvación, ya que rechazan al Salvador cuya vida y ministerio fueron un cumplimiento. La ley, las profecías y la doctrina de quienes rechazan el Antiguo Testamento no conducen a la salvación, pues rechazan el testimonio directo de Cristo. Los escépticos comienzan desestimando el Antiguo Testamento y como consecuencia niegan la validez del Nuevo Testamento, rechazando así a ambos. Es sorprendente lo antiguo que es esto. Y aún sucede. Es un viejo truco. ¿Para qué cambiar de estrategia si funciona? Eso es precisamente lo que dice el diablo. No inventa nada nuevo. Simplemente lo repite porque la gente olvida cómo sucedió en el pasado. Así es. Ahora hemos establecido que el templo en el que creían los reformadores era la iglesia y que el evangelio es un todo, no se puede separar ni se puede compartimentar. Sin embargo, pretenden construir un nuevo templo, o al menos ese es su plan, según Gershon Salomón. ¿Quién de los fieles del monte del templo tiene una piedra angular para colocar? Él es el presidente de los fieles del monte del templo, la organización preeminente en Israel que trabaja para la reconstrucción del tercer templo. Y declaró públicamente que en Netanyahu el gobierno sería una buena noticia para la reconstrucción del templo. Y ahora tienen un gobierno muy conservador con Netanyahu, lo cual debe complacerles enormemente. Sí, de hecho se fue y estuvo bien y ahora pues ha vuelto. Es primer ministro de nuevo, así que ahora todo el revuelo continúa. Como sabemos, el monte del templo está coronado por la cúpula de la roca. ¿Será eso un problema o no? Bien, sí lo es en este momento, pero con todo lo que está sucediendo, creo que ya no será un problema. Exactamente, ya no será un problema. Entonces, ¿estorba o no estorba? ¿Está ubicada exactamente en el mismo lugar? Podemos tener algo similar a los edificios que erigieron para la casa abrahámica, ¿sí? Eso es lo que podemos esperar. Ahora bien, aquí está la doctrina de la dispensación, que afirma que los cristianos tienen interés en Jerusalén e Israel. Aclaremos que el Israel moderno que tenemos hoy es una construcción masónica, ¿sí? No es una construcción bíblica, eso tiene que quedar claro. Es una construcción masónica que en realidad es un engaño, porque
Toman ese versículo bíblico que dice que Israel será reunido de todas partes y de toda nación en la lengua, y lo interpretan literalmente. ¿Quién está detrás de ese plan? ¿Por qué y cuál es la agenda? Necesitamos entender lo que dice la Biblia, o la gente será engañada. ¿Sí? Entonces, todos se desviarán hacia eso. Bien, veamos qué tienen que decir. Estos cristianos dispensacionalistas de todo el mundo se ven afectados por los eventos en Israel. Para empezar, buscan señales que apunten al segundo regreso de Jesucristo. Quizás una de las señales más significativas que buscan es la reconstrucción del templo sagrado en el monte Moriah, el tercer templo, y la reinstauración de los sacrificios del Antiguo Testamento. Esto sería seguido proféticamente por la aparición del hombre de pecado, el anticristo, en el templo para clausurarlo todo, para poner fin a las oraciones y a los sacrificios. A esto se le llama la abominación desoladora o la abominación de la desolación. Y luego citan Daniel 9:27 y demás. Sí, teníamos que dejar claro que esta no es la verdadera enseñanza. Esto es así, eso es lo que estamos tratando de hacer. No es lo que acabamos de leer, lo que dijo Gratan Guinness, quien afirmó que no se trata del templo de piedra ni del anticristo, que no es un hombre que entrará en un edificio de piedra, sino un poder que reside en la iglesia cristiana, identificado como el papado romano. Bien, esta es una teología completamente nueva. Así que reiteramos su origen. Proviene de la pluma de los jesuitas, como siempre. Todo lo apóstata en este mundo parece provenir de esta fuente. Los dispensacionalistas creen, como afirmó Louis Schaffer, que a lo largo de los siglos Dios ha perseguido dos propósitos distintos. Uno relacionado con la tierra, con personas y objetivos terrenales, y otro relacionado con el cielo, con personas y objetivos celestiales. Así que hay dos planes, lo cual es absurdo porque en ninguna parte de la Biblia se menciona la existencia de dos planes. Cuando el cristianismo surgió dentro del sistema judío, fueron 3.000 judíos quienes se unieron a la iglesia cristiana, cuando el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés. Fue un movimiento judío y durante 3 años y medio se mantuvo como tal. Luego, tras la lapidación de Esteban, se expandió a los gentiles y así pues la semilla espiritual de Israel provino primero de los hijos perdidos de Israel y luego se extendió a los gentiles. Sí, nació de ahí. Ahora bien, Reilly afirma que la iglesia no está cumpliendo en absoluto las promesas a Israel. La era de la iglesia no se contempla en el plan de Dios para Israel. Es una intercalación. En otras palabras, una brecha temporal. Había un problema judío, ahora hay una brecha llamada el problema cristiano y luego volvemos al problema judío, lo cual es un completo disparate, pero es lo que la gente cree. Y tenemos que demostrar por qué es un completo disparate, porque esto formará parte del engaño del fin de los tiempos, ¿no? Otra cosa de la que hablan, si quieren leer lo que Rorty tiene que decir al respecto, es que el literalismo consistente es la esencia de la escatología dispensacional. Esto significa que leemos el Antiguo Testamento literalmente, sin el Nuevo Testamento como intérprete, lo cual es ridículo. Acabamos de ver la declaración en el espíritu de profecía de que no se puede. ¿Cuántas personas quieren separar el Antiguo Testamento del Nuevo? Para ello, Cristo tendría que reinar en un trono literal de David y las antiguas naciones, como Edom, Moab y Amón. Tendrían que resucitar para servir a un Israel literal, lo cual es absurdo. Entonces, ¿de dónde viene esto, Martín? Pues bien, proviene de la mente de los jesuitas. ¿Y por qué tuvieron que inventar un sistema tan elaborado para llamar la atención? Sencillo, porque habían sido identificados como el anticristo. ¿Cómo se puede impulsar un movimiento ecuménico si todo el mundo sabe que eres el anticristo?
Nadie querrá sentarse contigo. Así que tenían que desviar la atención. Y el mundo protestante se tragó la mentira sin rechistar. Así que, según Francisco Rivera, un jesuita, por supuesto, era doctor en teología, nacido en España, y comenzó a escribir un extenso comentario en 1585. Esta era una respuesta a la acusación del protestantismo sobre el libro del Apocalipsis titulado Apostoli de Sacramento y publicado en el año 1519. El cardenal jesuita Robert Bellarmine, uno de los apologistas jesuitas más conocidos, amplió esta idea. Entre 1581 y 1593 publicó una obra titulada Whatever Who Cares What. ¿A quién le importa el título? Contra los herejes de la época. En ella negaba el principio profético de que el día equivale a la vida y postergaba el reinado del anticristo a un periodo futuro de 3 años y medio literales. Así pues esperaban la llegada de un individuo, pero éste necesitaba el templo de piedra, si se iba a interpretar literalmente, ¿no? Entonces el templo espiritual se convirtió en un templo de piedra. Para tener un templo de la montaña de piedra era necesario crear la nación de Israel. Para tener una nación de Israel había que crearla porque no existía, ya que Dios había dicho que volvería a existir. Tu casa queda desolada, pero no, que no iba a existir, ¿no? Entonces los jesuitas controlando la masonería y su sistema financiero a través de los Rothschild y los Rockefeller entraron en escena y crearon la nación de Israel. Porque ya estaba destituida de la presencia de Dios. La gente cayó en este engaño en lugar de observar lo que el anticristo estaba haciendo en Roma mientras hablaba de su pequeña ventana. Y todos los ojos puestos estaban en Jerusalén esperando la llegada de un individuo ficticio. ¿Qué está pasando exactamente? Es una completa tontería porque ahora todo el asunto del anticristo, que ya fue planteado por Pablo y también por Juan, e incluso por Jesús en su tiempo, se convierte en un problema para un futuro en el que la iglesia cristiana ya no exista. Es irrelevante para el cristianismo a través del libro del Apocalipsis. No tiene sentido. Solo está dirigido a los judíos, quienes tendrán una segunda oportunidad y se aprovecharán de los inexistentes edomitas. Bien. Entonces, obviamente, hay que volver a unir las dos religiones. Y aquí es donde entra la liturgia. Como hablamos la última vez, los líderes judíos se reunieron con el Papa Francisco para conmemorar el decreto que repudiaba la idea de que los judíos mataron a Jesús, por lo que fueron exonerados por el Papa Benedicto XVI, quien les quitó toda la culpa. No tuvieron nada que ver, después de todo, fueron los romanos quienes lo crucificaron. Pero ¿qué hizo él? ¿A instancias de quién? ¿Y qué hizo con la parte en la que los judíos decían que su sangre caiga sobre nosotros? No, todo se ha ido al traste porque necesitamos un espacio ecuménico y comenzaremos con las religiones abrahámicas y el acuerdo abrahámico, dejando a los protestantes en manos del movimiento ecuménico para que los resuelva allí. En esta declaración, los rabinos también exhortaron a la Iglesia a unirse a nosotros para intensificar la lucha contra la nueva barbarie de nuestra generación, es decir, las ramas radicales del Islam que ponen en peligro a nuestra sociedad global y no perdonan a los numerosos musulmanes moderados. Así que ahora tenemos que tener un enemigo común para poder ser amigos. Y el Islam radical es el enemigo, no el Islam en general, sino el Islam radical. El Islam radical amenaza la paz mundial en general y a las comunidades cristianas y judías en particular. La respuesta declara: hacemos un llamado a todas las personas de buena voluntad a unir fuerzas para combatir este mal. Conozco un mal mayor que este, Martín. Ese es el rechazo de Jesucristo. Ese es el mayor mal jamás perpetrado y estas personas son expertas en ello. ¿Sí?
Eso es precisamente lo que quieren, unidad y paz. Y eso es exactamente lo que eh, pues decían. Así que el Papa debe al menos dar esa impresión, que él y el judaísmo estén de acuerdo y que debe dar la impresión de que él y el Islam moderado estén de acuerdo, que podamos rechazar a Jesús sin problemas y tener un sistema religioso llamado acuerdo abrahámico y vivir felices para siempre en un inexistente milenio de paz. Ahora que hemos aclarado el asunto con Israel y que no son responsables de lo que le sucedió a Jesús, veamos sus acercamientos al Islam. El Papa Francisco ha llegado a los Emiratos Árabes Unidos, es la primera vez que un papa visita este reino de mayoría musulmana. Durante su visita de 2 días, el Papa se reunirá con destacados clérigos musulmanes y celebrará una misa al aire libre. Este histórico viaje papal tiene como objetivo marcar un punto de inflexión en las relaciones cristiano-musulmanes en la región. La idea de que el Papa visitara la península arábiga, la cuna del Islam, era impensable hace unos años. El Papa Francisco fue invitado por los gobernantes de Abu Dhabi. La parroquia local dice que el pontífice quiere fomentar la tolerancia y promover un Islam moderado. Bueno, Martín, ahora que se ha logrado eso, necesitamos tomar medidas con respecto al tercer templo. Donald Trump jugó un papel muy importante y hablamos mucho sobre ello. Ah, y si tuviera un segundo mandato, sería muy interesante, pero si no, quien le suceda tomará el relevo y lo llevará adelante. ¿Sí? Los activistas que presionan para la construcción de un templo judío en Jerusalén dijeron que Trump estaba desempeñando un papel similar al del emperador persa Ciro el Grande, quien permitió a los judíos regresar a Israel del exilio. Los judíos también elogiaron a Ciro por ayudarlos a construir el segundo templo judío en el mismo lugar donde el primero había sido destruido. Así que si todos unen fuerzas, van a tener un tercer templo, lo cual, como veremos, es en realidad una blasfemia. Bien. Presentaron noticias de última hora sobre Israel y mostraron a Ciro y Donald Trump juntos. Es interesante que basen sus conclusiones en raíces profundas, códigos bíblicos y numerología bíblica. Eso es espiritismo, eso es cábala, que no tiene nada que ver con la Biblia. Quizás puedas explicar brevemente de qué se trata. Los códigos bíblicos son fascinantes porque se cree que contienen palabras y eventos ocultos en el texto hebreo original. Para entender cómo funciona esto, debes saber que el hebreo no tiene vocales y se puede leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo y de abajo a arriba o en cualquier diagonal. Si introduces el texto en una computadora y buscas un nombre como Adolf Hitler, verás que la palabra Hitler tiene muchas vocales. Si las quitas, quedaría Adolf, como Tuf, y Hitler, como Hick. Ahora debes buscar en la Biblia, en cualquier diagonal, si encuentras esas palabras. ¿Qué probabilidades hay de encontrarlas en algún lugar de la Biblia? Si es como tu, oh, ¿sí? O como ja, ya lo encontré. ¿Sí? La Biblia contiene a Adolf Hitler escrito en clave aquí. Así que puedes decodificar la Biblia y usarla como una especie de tablero Ouija y conseguir lo que buscas. Pero como dice el dicho, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Se supone que debes leer lo que dice y no buscar códigos estúpidos. Pero en cualquier caso, eso es lo que hacen. La numerología es, por supuesto, algo totalmente diferente.
Cada letra también tiene un valor numérico y puedes jugar eternamente a cuántas combinaciones numéricas puedes obtener. Si haces lo mismo, esto es lo que sucedió cuando usaron la numerología bíblica y los códigos bíblicos. Llegaron a la profecía de que Trump cumpliría lo que quisieras. Es como Nostradamus. Solo puedes entender a Nostradamus después de los hechos. Sí, porque entonces todo encaja. Incluso acuñaron la moneda de medio ciclo con su perfil. Eso es interesante, porque claro, eso es lo que tuvieron que pagar por la redención. No se dan cuenta de que perdieron su redención. Ese era el templo, ¿sí? El ciclo. Solo estamos recapitulando algunas cosas que sucedieron en el pasado para mostrar dónde estamos ahora en el flujo del tiempo. Así que recordemos lo que dijo en ese momento, lo que dijo Donald Trump. Dejé claro que los problemas de la solución al problema de Oriente Medio solo se logrará cuando personas de todas las religiones se unan para combatir el extremismo islámico y promover oportunidades económicas para todos. Al observar la situación actual, se aprecian avances que nadie creía posibles y se están produciendo cambios sumamente positivos de los que no puedo hablar. Quiero agradecer a los líderes de Israel y a los Emiratos Árabes Unidos su valentía y liderazgo para forjar este importante acuerdo, que se conocerá como los Acuerdos de Abraham. Me gustaría pedirle a nuestro embajador David Friedman que por favor explíqueme por qué lo estamos haciendo y por qué lo llamamos el Acuerdo de Abraham. Bien, gracias, señor presidente, y enhorabuena por haber logrado este histórico acuerdo de paz. Abraham, como muchos ya saben, fue el padre de las tres grandes religiones. ¿Sí? Se le conoce como Abraham en la fe cristiana, Abraham en la musulmana y Abraham en la judía. Y nadie simboliza mejor el potencial de unidad entre estas tres grandes religiones que Abraham, y por esto este acuerdo lleva este nombre. Me pregunto por qué ese hombre de la izquierda sonreía cuando el embajador habló. Me pregunto si se da cuenta de que algo anda muy mal aquí. Sí, probablemente. Verás, no todos serán ciegos, pero desafortunadamente esto puede ser un engaño que puedes atraerle si no estás atento. Entonces, en lo que respecta al monte del templo, hay imágenes que muestran que puede haber unidad, ¿sí? Que la roca puede estar allí y el templo justo al lado, y tal vez también podamos tener un enclave cristiano. Practiquemos esto mientras tanto y veamos si podemos construir algo así para que los judíos identifiquen al imán poderoso con el Mesías, un lugar de culto para todos. Musulmanes y judíos están debatiendo la construcción de un templo junto a la presa de la roca. Y esto podría ser lo que están planeando. Fíjense cómo miran en direcciones diferentes, pero a la vez están unidos. ¿Sí? Mientras tanto, Martín han construido la casa de la familia abrahámica. ¿Recuerdas? Al principio, cuando comenzamos la serie hace 3 años, eh, en el episodio donde explicamos que esto estaba en el horizonte, que lo estábamos planeando, ¿sí? Y ahora ya está hecho, se ha cumplido. Veamos qué han hecho.
Martín, han construido su casa abrahámica y hay tres religiones. La primera se llama Iglesia de San Francisco, que por supuesto está dedicada a Francisco de Asís y por supuesto aborda el cambio climático, porque ese es el problema. Y luego, por supuesto, el Papa actual es Francisco y tomó su nombre por las oficinas de Francisco, ¿no? Ahora bien, lo interesante es que el catolicismo representado allí en ese edificio rechaza la expiación y por lo tanto es una religión sin Cristo que se disfraza de religión cristiana. Porque si no aceptas que eres salvado por la sangre del Cordero, sino por tus obras, entonces no es una religión cristiana, es una religión pagana. Y luego está la sinagoga judía que rechaza a Jesucristo como el Mesías. Y luego está el Islam, que también lo rechaza. Así que tenemos un acuerdo de Abraham sin Jesús. Bien. Otra cosa es que tenemos la Iglesia Católica, los musulmanes que probablemente también fueron creados por el catolicismo romano, y la sinagoga y el Israel moderno, que también proviene de los jesuitas. Así es, asegurémonos de que el Mesías del que hablamos no es Jesús, así que pidámosle a un miembro del Sanedrín que nos aclare este punto. Los cristianos quieren celebrarlo, pueden celebrarlo, pero jamás cambiaremos de opinión. Preferimos volver a Auschwitz antes que cambiar nuestra religión. Esto es lo principal a lo que somos leales. ¿Qué pasaría con los cristianos que rechazan a este Mesías y se aferran a Jesús? No lo sé, yo no soy el Mesías. Martín, él dice que es judío y que no es Jesús. Si los cristianos quieren creer eso, es su problema, pero él no es Jesús y no lo aceptarán. Prefieren volver a Auschwitz. Bueno, espero que su deseo no se cumpla de otra forma, porque pronto tendrán que rendir cuentas por su rechazo a Jesucristo por segunda vez. Por segunda vez. Así que, Martín, es bastante claro que Jesús no forma parte de la ecuación. Y si la verdad que reside en Jesús no forma parte de la ecuación, entonces está completamente fuera de la verdad. Y no se puede tener nada que ver con esto. No, no se puede tener nada que ver. Es un engaño total. Un producto de la mente jesuítica. Y debería ser rechazado por completo por cualquiera que tenga una base bíblica. Así que analicemos la situación. En la Biblia encontramos una enseñanza muy importante que opera en muchos niveles. El tema del tipo y el antitipo, consultemos el libro. Companion to the Bible de Burroughs para obtener una definición. Un tipo es un símbolo designado por Dios para algo superior en el futuro, llamado antitipo. Algunos se preguntarán qué significa tipo, lo expliqué para Susan. Un antitipo significa representar o prefigurar un evento futuro. El mejor ejemplo es el Cordero, que prefigura al Cordero antitípico Jesucristo, quien quita el pecado del mundo. El antitipo siempre es mayor que el tipo. Uno es un modelo, una representación esquemática y el otro es la realidad. Bien.
Esta es una enseñanza fundamental. Y una vez que se comprende y se aplica, se evita caer en el literalismo, como quieren hacer los dispensacionalistas, porque así se destruye toda la parte del antitipo. Correcto, entonces, en lo que respecta al templo y todo lo que contenía, todo era un tipo de una realidad mayor, una mayor que el templo. Aquí está Jesús, dijo. ¿Sí? De acuerdo, así que también era el antitipo del templo. Y el candelabro, por ejemplo, era un tipo, Jesús, la luz del mundo. Eso es todo, así que todo era una tipología. Y ahora están tomando una tipología y literalizándola. Bien. Por ejemplo, el arca de la alianza es exactamente lo que dice ser la alianza, pero tiene muchos tipos asociados. El propiciatorio, que estaba en la parte superior, por ejemplo, protegía de la condenación del Señor. Era de oro puro y representaba a Jesús. Representaba a Jesús quien protege de la condenación de la ley al tomar la condenación sobre sí mismo. También es el trono de Dios, el asiento de su autoridad. Los ángeles anhelan mirar dentro, contemplan el arca con asombro y admiración. Hay tanto simbolismo y tipología incluso en cualquiera de las construcciones del templo. Y los rituales que se realizaban, los rituales sacrificiales apuntaban a la realidad superior, el gran sacrificio que debía hacerse en nombre del hombre. Sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. La ceremonia de la novilla roja era muy importante, pues servía para consagrar el sacerdocio. El rojo de la novilla simbolizaba la sangre de Cristo, y dado que Cristo era puro, no debía haber ninguna falta en las novillas, al igual que en el cordero. Las novillas rojas debían ser impecables para la consagración, ya que incluso los sacerdotes eran un símbolo de Cristo. Todo era una tipología de Cristo. Ahora bien, el 22 de mayo de 2023, CBN informó que la ceremonia de la novilla roja probablemente se llevará a cabo pronto, pues finalmente criaron novillas rojas puras y las llevaron a Israel para el evento. Esto por supuesto establece un plazo, ¿no? Ahora, de repente se empieza a dar una fecha porque las novillas rojas debían tener 3 años, lo cual también es muy importante. Es interesante, ¿sabes? El ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Tienen que tener más de 3 años. Y la tipología es inmensa. Ahora bien, una vez que empiezan a implementar esto e inaugurar un sacerdocio, eso significa que rechazan el sacerdocio de Cristo. ¿Acaso lo dijo el Sanedrín? Él dijo exactamente eso. En otras palabras, debe basarse en un engaño. Y aquí tenemos a un hombre que informa en CBN News, e incluso él está confundido, pero plantea algunos puntos muy importantes. Escuchémoslo. 9 sacerdotes judíos conspiran para conseguir un terreno en Monte de los Olivos y 5 novillas rojas. Estos elementos están presentes para lo que algunos judíos y gentiles creen que es la clave para construir el tercer templo judío. Algunos también creen que indica la venida del Mesías. Las 5 novillas rojas se encuentran ahora en un lugar seguro y no revelado en Israel. Los planes incluyen trasladarlas pronto a un centro de visitantes en Silo, donde el tabernáculo del Señor estuvo al frente durante casi 400 años. El libro de los números explica que las cenizas de la novilla roja se utilizan para purificar a los sacerdotes, para que su servicio en el templo replique la ceremonia mencionada en la Biblia. Las novillas deben tener al menos 3 años de edad
Y durante este tiempo no pueden tener ninguna imperfección ni nada que las descalifique para la ceremonia, ni siquiera un pelo blanco o negro. Según los responsables del proyecto, la ceremonia de las novillas rojas debe realizarse en el Monte de los Olivos, en un lugar con vista directa al sitio donde se erigía el templo. El terreno adquirido hace 2 años cumple con ambos requisitos, así que tenemos a los sacerdotes, tenemos el esfuerzo de las novillas rojas, tenemos todo listo, solo necesitamos esperar 1 año y medio más. Byron se encuentra en Paina, Israel, un grupo dedicado a la construcción de un Israel bíblico que trabaja con el rabino Mamu y ayuda a encontrar las novillas rojas en Estados Unidos. Afirma que estas serían las primeras en 2000 años y que el proceso hacia un tercer templo judío comenzó cuando el pueblo judío inició su regreso a la tierra prometida desde los 4 rincones del mundo, culminando con la fundación de Israel como nación. Stinson dice que planean invitar a todos a las ceremonias de las novillas rojas, que podría tener lugar en Pascua del 2024. Ciertamente hay muchas interpretaciones al respecto, pero debemos tener en cuenta las palabras del profeta Jeremías, que el arca de la alianza ya no sería recordada. Entonces, ¿cómo puede haber un tercer templo sin esa arca de la alianza? No había una en el segundo templo, ni en el de Herodes. Pero ¿necesitamos esa arca para establecer realmente ese templo? Y luego están las palabras de Esteban mientras era apedreado, que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino en nosotros. ¿Somos nosotros el tercer templo? Obviamente hay diferentes opiniones sobre esto. ¿Debe haber un templo en el monte del templo para que venga el Mesías? ¿Va a construir el Mesías ese templo? Si es así, ¿qué son estos sacrificios? ¿Es el sacrificio de Jesús suficiente para toda la eternidad? Como cristiano creo que no. El segundo templo no tenía el arca de la alianza, porque había sido escondida, ¿sí? Pero Jesús era la encarnación de la ley. Y eso es todo. Él estaba en ese segundo templo. Y por lo tanto, el arca antitípica estaba en el templo, completa con misericordia. Tenía asiento y todo, así que estaba allí. Pero el tercero, ¿sí? ¿Podría tenerla? No. Estaba en el primer templo como símbolo, en el segundo como antisímbolo, pero en el tercer templo carece totalmente de ello. Así es. Y si Jesús no está allí, ya sea a través del arca de la alianza o literalmente, como dijo Jesús, está desolado. Totalmente. Está totalmente desolado. Bien, pero analicemos esto desde una perspectiva bíblica. ¿Cuál era el propósito de Israel en primer lugar? Isaías 49:6. Y dijo, poco es que seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para restaurar a los preservados de Israel. Os daré también por luz a las naciones, para que haya mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿Cumplieron esa misión? No, lamentablemente no. Se entronizaron y dijeron que la salvación era solo para ellos. El resto sería arrojado al mar. ¿Sí? Hay algunas naciones con puntos de vista similares. ¿Sí? Bien, Juan 3:18. El que cree en él no es muerto. Condenados, pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Acaso no acabo de admitir que no creen? Entonces, ¿no están condenados como nación, no como individuos? Cualquiera tiene acceso al reino de Dios, pero la única manera de entrar es a través de Jesús. Y lo han rechazado. Lo rechazaron la primera vez y lo siguen rechazando. En otras palabras, toda la construcción del templo que están planeando, todas las novillas rojas y todo lo que requieren para ello, es un engaño. ¿Sí? Mateo 23:37. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos bajo sus alas? Y no quisisteis. No. He aquí vuestra casa os es dejada
desierta, Mateo 23:38. ¿Qué significa eso? Significa que no volverá a ser ocupada, se acabó. No tienes nada que construir un tercer templo, no, es un engaño, como dijiste. Bien, veamos qué dice Lucas sobre el mismo tema. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y de cierto os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis bendito el que viene en nombre del Señor. En otras palabras, no hasta la segunda venida. No alguien que camine sobre la tierra y vaya a construir ese templo o a sentarse en él. No, y como él dijo, no están esperando a Jesús, están esperando a alguien más, pero ciertamente no a Jesús. Pues bien, Jesús predijo la destrucción de Jerusalén en Mateo 24. Jesús salió del templo y sus discípulos se acercaron a él para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra y todo será derribado. ¿Y es así de enfático? Muchísimo. Ahora preguntémonos por qué y respondamos a la pregunta a través de la Biblia. Lucas 19:44. Y te haré caer al suelo, a ti y a tus hijos dentro de ti. No habitará en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque no es el tiempo de tu visitación. ¿Por qué? Porque sabías que no era el tiempo de tu visitación. ¿Qué visitación? Cuando Jesús vino a esta tierra. Exactamente, lo sabían. No lo expulsaron, lo rechazaron, lo ignoraron. Y por eso la casa está desolada. Mientras lo rechacen y lo mantengan en pie, la casa estará desolada. Eso es todo. ¿Qué es la casa? Continuemos con Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Así que en lugar de un templo de piedra, el tiempo para que se estableciera el reino de Dios estaba cerca. ¿Cuándo comenzó el reino de Dios? Comenzó justo en el principio. El tiempo se acaba y desde entonces se esfuerza por entrar. Según Lucas 16:16, la ley y los profetas existieron hasta Juan. Y Juan el Bautista, desde entonces se predica el reino de Dios a todos y se esfuerza por entrar en él. No se confunda, no tenemos que adherirnos más a la ley y a los profetas, porque ya no existen. Hasta Juan no, pero profetizaron que vendría. Y ahora había venido porque el Mesías había venido. De hecho, vino a establecer que la ley y los profetas permanecen y el reino que se basa en la ley y los profetas. Y todos se esfuerzan por entrar, así que desde entonces cualquiera que quiera ser parte del reino tiene que entrar por los canales correctos. Si quieres saber cuáles son los canales correctos, ve a ver el progreso del peregrino. Entonces entenderás que necesitas un documento para entrar, la justicia de Cristo. Ese es el propiciatorio. Marcos 9:1 y les dijo, de cierto os digo que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean el reino de Dios venir con poder. Así que dio una demostración en el monte de la transfiguración, que este era el momento en que la ley y los profetas, Moisés y Elías, a su lado, culminarían en el reino, ¿sí? Para que quede más claro, porque mucha gente usa este versículo para decir que hay una contradicción en la Biblia, ya que indica que la gente estará viva y verá venir a Jesús. Vieron el reino, vieron el poder y la gloria que rodeaban a Cristo, donde Él era el rey de este reino en aquel monte de la transfiguración, ¿correcto? Segunda de Corintios 6:16. ¿Y qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dice Dios, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así pues, el templo representaba al pueblo de Dios. Deberían estar asociados con el templo. Pero dentro del templo, en el segundo templo, estaba Jesucristo, quien era la encarnación de la ley. Y esta es la religión que debéis aceptar. Allí estaban ellos,
y ellos eran el templo, y vosotros sois el templo. Y eso es lo que tiene que producir un cambio en vuestro corazón, ¿correcto? Como mencionaste antes, a la gente le gusta hacer lo físico para que cuando terminen puedan decir, ah, vale, ya lo he hecho, he ido a la iglesia y debe haber un cambio. Debo empezar con el arrepentimiento. Bien, vayamos a Efesios. Estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, Jesucristo, siendo él mismo la piedra angular principal. Ya no hablamos de piedras, sino de personas, ¿sí? Una de ellas es Jesucristo, en quien todo el edificio bien ensamblado crece para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿dónde está el tercer templo? Sí, es la iglesia, que está compuesta de personas. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Así que hay una victoria que se debe cumplir y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Esto equipara el templo con la ciudad. Y el nombre, el carácter de Dios está escrito en sus corazones. En otras palabras, pondré mi ley en sus corazones. Y esa es la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios, y escribiré sobre él mi nuevo nombre. Así que el tipo se convirtió en antitipo. No se puede volver a un tipo. Eso es una blasfemia. ¿Sí? Hagámoslo. En Pedro 2:5 dice, vosotros también sois piedras vivas, y yo edifiqué una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, si se supone que debemos ofrecer sacrificios espirituales, ¿acaso eso anula los sacrificios literales? Sí, los anula. Como acabas de decir, es una bofetada si volvemos a lo literal, ¿verdad? ¿Por qué estás diciendo que el antitipo no se ha encontrado con el tipo? ¿Sí? ¿Acaso crees que cuando Jesús vino por primera vez no era digno? Eso es precisamente lo que dice. Básicamente, eso es lo que dice Romanos 2:28, porque no es judío lo que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que es exterior en la carne, sino que es judío lo que lo es interiormente. La circuncisión es la del corazón y del espíritu, no la de la letra. La alabanza de Dios no proviene de los hombres, sino de Dios. Dios quiere que entiendas lo que representaba el templo y debe ser transformado a su imagen. Gálatas 3:29, y si eres Cristo, entonces eres Abraham, según la promesa, por lo que no hay semilla literal. No existe, es un producto de la imaginación para aliviar la tensión de todo lo demás y del cambio de corazón que debes experimentar. Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión no tiene valor alguno ni la incircuncisión, sino que es una nueva criatura. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz sobre ellos y misericordia sobre el Israel de Dios. Ese es el Israel de Dios, ¿sí? No una construcción masónica establecida en algún lugar del Medio Oriente. Hebreos 13:14 dice, porque aquí no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos la venidera. Y Hebreos 11:10 dice, porque esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, y Él es la piedra angular. Eso es todo. Así que sin Él, este nuevo templo será inútil. Entonces, ¿dónde está la piedra angular en esta casa abrahámica? Bueno, no es Jesucristo, es claro. Probablemente sea el anticristo. El anticristo trae esto porque es un sistema falso. Un sistema absolutamente falso. Así que volvamos a preguntar, ¿tiene Dios dos esposas? Isaías 2:19. Y te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en amor incondicional y en misericordia. Él se dirige a su pueblo a lo largo de los versículos.
Dice Corintios, con celo divino por nosotros os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Él no tiene dos esposas, ¿sí? Una será arrebatada y la otra permanecerá en el cielo, mientras que los cristianos se sentarán en la tierra. La falsa religión que las escrituras han concluido es que lleva a todos al pecado para que la promesa por la fe en Jesucristo se les dé a los que creen. Si Cristo no forma parte de la ecuación, no hay promesa. Nada. Segunda de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él. ¿Sí? Amén. Para la gloria de Dios por medio de nosotros. Si lo excluís, ninguna de las promesas se aplica. Gálatas 4:7. Así que ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Si quieres ser heredero del reino, mejor que estés en Cristo. No hay otra manera. La gloria divina ha abandonado el templo. He aquí vuestra casa está desolada. La iglesia ahora es el templo viviente, no tú no lo eres, ¿sí? Y es hermoso porque ahora en un pequeño templo Dios no está allí. Incluso ese comentarista lo reconoce y se pregunta qué están haciendo. Entonces, ¿dónde está ahora? Está aquí en tu corazón. Leamos esta cita en los dones espirituales. La sangre de Cristo y de sus discípulos a quienes había dado muerte estaba sobre ellos, y en un juicio terrible fueron visitados. La maldición de Dios los siguió y fueron objeto de burla y escarnio para los paganos y los cristianos. Fueron rechazados, degradados, detestados, como si llevaran la marca de Caín. Sin embargo, vi que Dios maravillosamente preservó a este pueblo y los dispersó por el mundo para que fueran vistos como especialmente visitados por la maldición de Dios. Eso es bastante difícil, ¿sí? Significa que están ahí. Por ejemplo, vi que Dios había abandonado a los judíos como nación. Sin embargo, había una parte de ellos que no podía arrancarse el velo de sus corazones. Algunos aún verán que la profecía se ha cumplido, se cumplirá, y ellos recibirán a Jesús como el Salvador del mundo. Y verán el gran pecado de su nación al rechazarlo y crucificarlo. Algunos judíos se convertirán, pero como nación estarán abandonados para siempre por Dios. Y eso es muy duro, ¿sabes? ¿Qué significa eso para la nación que existe ahora? No es una nación bajo Dios, ¿bien? Es una nación bajo otro poder. Eso la armoniza con el resto del mundo, porque el mundo entero está bajo ese otro poder. Existe un reino y no puedes ser parte de él, puedes intentarlo, pero hay una puerta que debes cruzar. Hay un requisito. Si rechazas a Jesús en cualquier movimiento ecuménico o en cualquier cosa que tenga paz y seguridad, tu casa quedará desolada. Bien, Martín, resumamos esto. Han llegado las novillas rojas. Son 5. Probablemente una de ellas califique. Solo necesitan una. Quieren inaugurar el sacerdocio. Dicen que tendrá que suceder probablemente en 2024. Cuando finalmente lo hagan, ese será el primer paso para comenzar el templo y cumplir una falsa profecía erigida bajo términos jesuíticos. Ahora solo me interesa el plazo. Todos los animales están allí. En 2024 podrán empezar. No quieren esperar demasiado. ¿Por qué? Y si les sale una cana, entonces ya no podrán usarlos, ¿sí? Estamos en la corriente del tiempo, acercándonos a los eventos del rechazo final de Jesucristo, ¿sí? Y lamentablemente está acompañado de engaño. Para muchos parecerá lo correcto, pero es el fin último a través del rechazo público de Jesucristo como Salvador del mundo. Que Dios nos dé sabiduría
Estudien la Biblia, comprendan quién es el templo y observen el contexto. Observen lo que está sucediendo, como si fuera una película. Pero recuerden que los eventos que allí ocurren muestran la urgencia de hacer cambios aquí en el corazón. Oremos. Padre Celestial, por el mundo, vivir en la mentira, que es mentira, todo a nuestro alrededor es mentira. Y ya hemos hablado de ello antes, pero hay verdad en medio de la mentira. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por ti. Tu ley es la verdad, tu palabra es la verdad. Ayúdanos a aferrarnos a la verdad para que no seamos arrastrados por la mentira. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.